Ya. Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy día. Ya vamos a ver técnicas de combinatoria, o mejor dicho se le conoce como técnicas de conteo, ¿ya? Y justo había leído que alguien preguntó, Guillermo, ¿cuántas preguntas salen de esto en la PSU? De esto, solo de esto salen más o menos dos o tres, ¿ya? Pero tienen que tener ojo que también en la parte de probabilidad se combina mucho con esto. Entonces ya yo creo que deben ser un poco más o menos 6 preguntas en total, 2 de solo esto y otras 4 quizás de combinadas con probabilidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver van a ser las fórmulas de las combinatorias, vamos a ver la variación con y sin repetición, vamos a ver la combinación pero o sea, sin hacer los casos de con y sin repetición, ¿ya? Porque en la PSU solamente preguntan el que vamos a ver hoy día. Y también vamos a ver permutación y permutación circular, que tampoco lo preguntan mucho, pero le vamos a dar una pincelada bien rapidita, ¿ya? Eso, sí que partamos ya. ¿Y qué es la combinatorial? Acá dice que la combinatoria es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con elementos de un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes le van a dar una cantidad de elementos, ya pueden ser lápices, bolitas, poleras, pantalones, lo que sea, incluso personas, da lo mismo, un grupo de elementos, ¿ya? Usualmente para hacer las combinatorias es que yo tengo que tomar ese grupo de elementos o extraigo una muestra de ese elemento y hago algo, o trabajo con todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué caso hay que ocupar, ¿sí? Y dice formándolas y calculando su número, ¿sí? Lo que nos dice la combinatoria es cuántas formas posibles hay de agrupar cosas, ¿ya? Pero dice la cantidad como la cantidad de formas que hay, ¿sí? Y acá dice que existen distintas formas de realizar estas agrupaciones, según se repitan los elementos o no, según puedan tomar todos los elementos que se disponen o no, que es lo que les dije antes, que hay esta línea de si se pueden tomar todos los elementos que se disponen. Ahí nosotros tenemos que hacer la diferencia entre si extraemos una muestra o trabajamos con todo el conjunto que nos dan, ¿ya? Ahí vamos a ver los casos. Y si no, y si influye o no influye el orden, eso es muy importante. Ahora vamos a aprender a cómo diferenciar todas estas cosas. ¿Y qué fórmulas tenemos? Tenemos la variación, la combinación y la permutación, que se conocen con las letras de sus iniciales respectivamente, ¿ya? Variación me parece que también se le conoce como varianza, pero yo no voy a hablar de varianza para no confundirnos con la varianza de la parte estadística, ¿sí? De eso de la dispersión de los datos. Así que solamente la vamos a llamar variación, ¿ya? Y acá está la fórmula, una tablita. Ojo que acá hay una igualdad de dos cosas. Pueden ocupar, ahora voy a explicar, pero tengan en consideración eso. Ya, entonces acá, primero que todo, tenemos que dividir en dos grupos esta cosa. En dos grupos grandes, que es el orden. Ustedes tienen que ver si importa o no importa el orden, ¿ya? Si importa el orden, ahí vamos a ver cómo diferenciar, vamos a dar ejemplos pequeños que vamos a ir viendo, ¿ya? Si importa el orden, ustedes van a estar entre estas dos opciones, entre variación o varianza o permutación, ¿ya? Y una vez que tenga estas dos, recuerden, después vamos a ver cómo identificamos cada una. Ahora solamente vamos a ver las fórmulas, ¿ya? Y ojalá las anoten porque las vamos a tener que trabajar literalmente en toda la clase, ¿sí? Ya, entonces, vamos primero a ver la variación sin repetición, ¿ya? La variación sin repetición es la que está acá, ¿cierto? Y se denota así, como b elevado, por así decirlo, a un n y un subíndice que sería k, ¿ya? Ojo que el k, fíjense en la nota que está acá abajo, el k siempre tiene que ser menor o igual al n, ¿ya? No puede ser mayor por ningún motivo. Después, Paula, vamos a ver esto de cómo identificar si importa o no importa el orden dependiendo del enunciado. Ahora, literalmente les pido que veamos las fórmulas, ¿ya? Veamos las fórmulas, cómo ocuparlas, cómo reemplazarlas, y después vamos a ver cómo identificar estas fórmulas, ¿ya? Pero aguántense un poco, ¿ya? Y se denota ahí, como lo que le estaba diciendo, B con un N arriba y un K abajo, ¿cierto? Y recuerden, el K nunca puede ser mayor al N. ¿Puede ser igual? Sí, puede ser igual. ¿Puede ser menor? También puede ser menor, pero nunca mayor. Y ahora, la típica fórmula que se le conoce para la variación sin repetición es esta que está acá, el n factorial dividido en n menos k factorial. ¿Qué significa ese factorial o el signo de exclamación? ¿Ya? Recuerden que si yo pongo un número
con un signo de exclamación después, es porque yo tengo que ir multiplicando todos los números desde ese haciendo una cuenta regresiva hasta el 1, ¿ya? Es decir, parto del mismo número, del 5, y voy multiplicando en cuenta regresiva hasta llegar al 1, ¿ya? Eso significa cuando yo le pongo un factorial o un signo de exclamación, que tengo que ir multiplicando en cuenta regresiva desde ese número que sale ahí hasta el 1, ¿ya? Eso es todo, ¿sí? Y tienen que tener en consideración que a veces, por ejemplo, si yo divido 5 factorial, o sea, 5 factorial dividido en 4 factorial, si yo hago divisiones de factoriales, se suelen simplificar muchas cosas. Pero recuerden esto que les estoy diciendo, siempre que dividan factoriales, va a haber simplificación, ¿ya? De alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el 5 factorial dividido en el 4 factorial yo lo puedo escribir así, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido en 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Y se simplifican todos estos números. Es decir, me queda solamente el 5, ¿ya? Tienen que tener cuidado, o sea, tienen que tener mucho ojo con eso, que siempre va a haber una simplificación, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que decía Tomás, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el n es igual al k? ¿El denominador quedará 0? Sí, queda 0, pero queda un 0 factorial, ¿sí? Y 0 factorial al final es 1, ¿ya? ¿Qué significa el factorial como en palabras bonitas? El factorial significa de cuántas formas yo puedo combinar las cosas, ¿ya? Y de cuántas formas puedo combinar 0. 0 cosas yo la puedo combinar de una sola forma, de la forma que ya están, 0, ¿sí? Al final eso es más o menos la idea, ¿ya? De que 0 cosas yo las puedo combinar de una forma, que es la forma que ya está, ¿sí? Eso es como la explicación que digo yo, Ignacio, que literalmente, ¿por qué 0 factorial es 0? Porque yo tengo una forma de mezclar nada, solamente una, que es la nada, ¿ya? Una cosa así. Y 1 factorial también es 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces cuando tengan 0 factorial abajo, automáticamente es 1, o 0 factorial en cualquier lado, igual a 1, ¿ya? Ya, entonces esta es la fórmula que les decía de la variación sin repetición, pero es igual a esta, ¿ya? Recuerden que esto de que se le conoce como n sobre k, ojo que no es una división, ese paréntesis grande que tiene una n arriba y un k abajo, no es una división, no tiene el palito horizontal, ¿ya? Esto se le conoce como n sobre k, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer cuando tenemos esta notación del paréntesis largo con dos números, uno arriba y uno abajo? Tenemos que hacer esta es la fórmula general. Ponemos el mismo número que estaba arriba, en factorial, el n, el mismo número que está abajo, también en factorial, y acá abajo lo vamos a multiplicar por la resta de esos dos, ¿sí? De n menos k. Y siempre con el de arriba primero, es decir, n menos k, no k menos n. Vamos a ver ahora qué es k y n, ¿sí? Eso se olvidó de decirlo. ¿Ya? Pero apréndanse la fórmula. ¿Y qué es k y n según lo que pregunta Mille? El n usualmente es la cantidad de elementos que a ustedes les dan en el conjunto, ¿ya? Un ejemplo bien rápido que vamos a ver después. Voy a decir que tenemos un curso con 32 alumnos y yo quiero formar grupos de A4, ¿ya? Entonces tenía 32 alumnos, es decir, ese es mi n, que es la cantidad total que yo tengo de elementos, y el k es la cantidad de elementos que yo quiero extraer en una muestra, ¿ya? Sí, muy tal cual lo dice el Brad, que el n es la cantidad de elementos que yo tengo en total, no los con los que yo voy a trabajar, ¿ya? Lo que yo tengo en total en el conjunto, ¿ya? Y si yo quiero extraer de ese conjunto una muestra, esa muestra que yo extraigo tiene una cantidad k de elementos, ¿ya? Por eso el k tiene que sí o sí ser menor o igual, porque yo puedo tomar todos los elementos del conjunto, y ahí mi k sería igual al n, o puedo extraer una pequeña muestra y ahí el k debería ser menor al n, pero jamás va a poder ser mayor porque yo de una muestra no puedo extraer algo más grande que eso. Entonces apréndanse las fórmulas, solamente les pido que vean las fórmulas y nosotros vamos a ir trabajando. Mauricio, el k solamente es la muestra que tú extraes, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa con eso de los repetidos, ¿ya? Vamos a ver después, Pipe, es que dependiendo del ejercicio, no hay una muestra así como de que si el ejercicio dice tales palabras, entonces importa o no importa el orden. Van a tener que entender qué es lo que les pide el ejercicio
Y después de comprender qué es lo que nos pide el ejercicio, ahí tenemos que empezar a ver si importa o no importa el orden. Entonces, veamos los ejemplos después, que viene después de esta diapositiva, y yo creo que ahí van a entender un poco mejor esto de ver cuándo importa o no importa el orden, ¿ya? Ya, entonces, ¿por qué les puse estas dos fórmulas para la variación sin repetición? Porque usualmente en las alternativas aparece escrito de esa forma, la que está encerrada en un cuadradito. Ya, eso es, si quieres lo atrás, en verdad. Ya, en ese cuadradito usualmente las alternativas están de esa forma, ¿ya? Cuando los números son muy grandes, a ustedes las alternativas se las van a poner así. Cuando los números son pequeños, a ustedes les van a pedir desarrollar las multiplicaciones. Ya, ahora, vamos a ver la varianza con repetición. La varianza con repetición es cuando yo, por ejemplo, quiero, no sé, hacer un número de teléfono. Por ejemplo, los números de teléfono tienen, no sé, 8 números, ¿ya? Y los números se pueden repetir, ¿cierto? Literalmente yo, aunque es muy difícil verlo, yo puedo tener un número de teléfono que tenga todos los dígitos iguales, ¿ya? Ahí es una variación con repetición porque los números se pueden ir repitiendo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que esta es la fórmula. Literalmente es n elevado al k, ¿ya? ¿Por qué elevado? Vamos a ver eso después. ¿Por qué elevado? Porque la idea es que nosotros vayamos multiplicando todos los casos. Es decir, si nosotros tenemos un teléfono con 8 dígitos, con los dígitos que pueden ir del 0 al 9, en este espacio, que es el primer dígito del número, por ejemplo, pueden haber 10 números, ¿sí? Pueden haber 10 números del 0 al 9. En este también pueden haber 10 números del 0 al 9. Y así sucesivamente, y por eso nosotros vamos a ir agregando en forma de potencia como está acá. Repito, en los ejemplos vamos a ver mejor cómo trabajarlos. Ya, en permutación, fíjense acá, también importa el orden, pero en permutación usualmente no se extrae nada, ¿ya? En la varianza o la variación, ustedes usualmente van a extraer algo o pueden extraer algo repetido, ¿ya? En la permutación usualmente se trabaja con todos los elementos que yo tengo, ¿sí? Con todos, no es que yo haga una extracción de una muestra en la permutación. Lo más probable es que cuando ustedes les pregunten por permutación es que tienen que reagrupar todos los elementos que ya tienen y no tienen que hacer ninguna extracción, ¿ya? Ya entonces la permutación sin repetición básicamente es la cantidad de elementos factorial, ¿ya? No, Claudio, básicamente como que en la permutación no hay extracción, ¿cierto? Ya, pueden verlo de que en la permutación el k es igual al n, o también pueden ver que en la permutación no hay k. Y la permutación con repetición, ¿qué significa esa fórmula y esos A, B hasta el R? ¿Ya? A veces yo tengo que ordenar cosas, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen las poleras en su closet y las poleras tienen colores, no tienen diseños, ¿ya? O son de color negro, de color azul, de color rojo. Olvídense que tienen diseño y cosas por el estilo, ¿ya? Supongamos que tienen 5 poleras negras, 3 poleras blancas y 2 rojas, ¿ya? Ustedes pueden combinar esas cosas para, por ejemplo, si quieren ir de vacaciones, pueden ordenar estas cosas, ¿ya? Pueden ordenar la ropa. Pero fíjense que las poleras, las negras, se repetían 5 veces. Esas repeticiones son las que yo tengo que ir colocando acá, ¿ya? Entonces habíamos dicho que teníamos 5 poleras negras, supongamos que 4 poleras blancas y 3 poleras azules, ¿cierto? Entonces, el n factorial que está acá arriba debería corresponder a la suma total de esto, ¿sí? Que deberían ser 12 poleras. Pero ese 12 factorial lo tenemos que dividir por las repeticiones de cada uno. Es decir, dividido en 5 factorial, dividido en 4 factorial y dividido en 3 factorial. Después ahí podemos simplificar cosas, ¿ya? Pero la idea de la permutación con repetición es que ustedes dividen por la cantidad de veces que se repite cada elemento de la muestra, ¿ya? Eso es todo, tienen que dividir. Y no es que yo divida así sucesivamente. Como les decía, el ejemplo de las poleras, literalmente es 12 factorial dividido en 5 factorial, 4 factorial por 3 factorial, ¿ya? Estos son multiplicaciones, cuidado con ello, ¿ya? Pero la idea... ¿por qué se dividen? Usualmente acá en conteo, usualmente se multiplican y se dividen más cosas, ¿ya? Que restarlas. ¿Por qué no las resto? Porque restarlas no es lo mismo que dividirlas. Porque, ¿cómo se lo explico? Si yo resto factoriales, no estoy considerando no estoy quitando todos los casos que me sobran, ¿ya? Sino que estoy quitando una pequeña muestra. Tengo que dividirlos porque el factorial de arriba, este n factorial,
tiene contenidos a todos los otros factoriales. Tienen contenido al 5 factorial, al 4 factorial y al 3 factorial. Entonces tengo que dividirlas para que así se cancelen esas repeticiones. Porque las repeticiones usualmente se ven como una multiplicación. Entonces si yo quiero quitar repeticiones, tengo que dividir. Ya, y por último, le había dicho que en la combinación jamás importa el orden. ¿Ya? Después vamos a ver en qué casos no importa el orden y que sí. ¿Ya? Pero siempre que ustedes identifiquen que en el ejercicio no importa el orden, tienen que ocupar combinación. ¿Ya? Y en la PSU no les van a preguntar combinación de sin repetición o con repetición. Es una fórmula general, da lo mismo si se repite o no. ¿Ya? Entonces, literalmente es lo que habíamos visto de eso de n sobre k. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes definí que era n sobre k? En la combinación solamente se ocupa esa formulita. ¿Ya? Que es la que está acá abajo. ¿Sí? Como les digo, espero que ustedes estén anotando estas cosas porque las vamos a utilizar ahora. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo qué cosas podemos ocupar y qué cosas no. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ver ejemplos y acá espero que vayamos distinguiendo cuándo importa el orden y cuándo no. Ya, entonces, vamos a ver el ejemplo que dice variación, ¿cierto? Y dice, ya, ¿de cuántas formas se pueden ordenar las letras y los números de las patentes de 6 caracteres de los autos con 4 letras y 2 números? ¿Sí? ¿Han visto, por ejemplo, las patentes? No sé si vieron las patentes antiguas, pero las patentes nuevas están saliendo con 4 letras y 2 números, ¿cierto? Vamos a calcular de cuántas formas nosotros podemos ver esto, ¿sí? Ya, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ver. Acá no nos dicen muchas cosas, no nos dicen cuántas cosas hay, cuál es el conjunto de elementos más grande. Ya, entonces, tenemos que ver cuál es el conjunto más grande que abarcan todo. Entonces, en la patente tenemos letras y tenemos dígitos, ¿cierto? Como tenemos letras, las letras sabemos que van de la A a la Z. ¿Cuántas letras hay? Hay 26 letras, ¿cierto? Eso es para las letras, ¿ya? Y para los números, se supone que las patentes también tienen dígitos, del 0 al 9. Es decir, del 0 al 9 hay 10 números, ¿ya? Ya, entonces las letras tenemos 26 letras. ¿Por qué? Porque está todo el abecedario, ¿cierto? De la A, B, C, hasta la Z, ¿cierto? Y en los números que vamos a ocupar acá, en estos números, tenemos solamente 10. ¿Por qué tenemos 10? Porque las patentes de los autos tienen dígitos. Y los dígitos van del 0 al 9. ¿Y cuántos números hay del 0 al 9? 10. Entonces, fíjense acá que después les voy a explicar algo que se suele ocupar acá, ¿sí? Entonces, mira, vamos a ver primero las patentes con letras, ¿sí? En las patentes con letras y los números sí se pueden repetir, ¿cierto? Yo puedo repetir las letras de las patentes. Eso es lo que estamos hablando, de las letras, ¿sí? ¿Por qué las puedo repetir? Porque yo puedo tener esta combinación de letras en una patente. No tiene ningún drama. El enunciado no me dice que no se pueden repetir. Entonces en una patente yo sí puedo tener la letra A y después volver a tener la letra A, ¿cierto? Y también, si importa el orden, fíjense en esto, acá vamos a empezar a ver por qué importa el orden y no. ¿Por qué importa el orden? Porque es distinto tener las combinaciones de esas letras A, A, B, C, es distinto a tener A, B, A, C, ¿ya? Es muy distinto, aunque son las mismas letras en los dos lados, ¿cierto? Entonces, como es distinto hablar de esas dos patentes, el orden sí importa, ¿ya? Entonces, ¿ya se entiende esto de que por qué importa el orden? ¿Sí? Porque es muy distinto tener esas dos patentes, ¿sí? Entonces, como es distinto tener esas dos patentes, tienen que preguntarse, siempre háganse esa pregunta, ¿ya? Si yo tengo la patente A, A, B, C, ¿será distinto a tener la patente A, B, A, C? Si la respuesta es sí, es distinto, es porque el orden sí importa, ¿ya? Tenemos que siempre piensen en cosas que tengan los mismos elementos pero en orden distinto. Eso, entonces, como sí se pueden repetir y sí importa el orden, es una variación, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que la cantidad de letras son 26. Serían 26 si es que no consideramos la ñ. Ojo con eso, ¿sí? Y el K es igual a 4. ¿Por qué el K es igual a 4? Porque yo de las 26 letras que tengo en el abecedario, yo quiero extraer un grupo de 4 nomás. Monitos, todas. Literalmente hay que aprendérselas todas porque en la PSU nos pueden preguntar por cualquiera. Ya, entonces tenemos el n es igual a 26 por el abecedario entero.
y el K es igual a 4 porque es la muestra que yo quiero extraer, ¿cierto? Ya. Y como se puede repetir y sí importa el orden, ¿ya? Tienen que ver qué fórmula hay que ocupar, ¿cierto? Y la fórmula que hay que ocupar era la que tenía la potencia, ¿o no? ¿Si se fijan? ¿Ya? Entonces, como se cumplen esas dos cosas, que se puede repetir y importa el orden, tengo que ocupar la fórmula que estaba a la esquina superior derecha, ¿sí? Ah, Javi Retamal, muy buena pregunta. ¿Cómo saber si es variación y no permutación? Porque yo extraí elementos, ¿ya? Cuando ustedes extraigan elementos, ¿sí? Ojo que pueden extraer la misma cantidad de elementos o una pequeña muestra. Cada vez que ustedes extraigan algo, o es variación o es combinación, ¿ya? Pero si yo trabajo con los elementos, con todos los elementos que me dan, ahí pasa a ser permutación, ¿sí? Pero como hay acá, yo quiero extraer una pequeña muestra de 4 letras, puede ser o variación o combinación. ¿Pero por qué es variación? Porque el orden sí importa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre variación y combinación, que en la variación el orden sí importa. Entonces como acá importaba el orden y yo extraje elementos, entonces es una variación, ¿sí? Jenny, usualmente sí, las permutaciones toman todos los elementos y los combinan de alguna forma, ¿sí? Después vamos a ver eso. Sí, vamos, como dice Gabriela, vamos a ocupar la de variación con repetición, ¿sí? Entonces, como ocupamos la variación con repetición, tenemos que ocupar la de que tenía la potencia, ¿cierto? ¿Y esa cómo era? Era n, que era 26, elevado al k, que era el 6. O sea, el 4, perdón, ¿cierto? Entonces, la variación queda que es 26 elevado a 4. ¿Sí? Hasta ahí bien. Quiero saber si quedó bien entendido por la pequeña distracción que tuvimos. Ya vamos de nuevo. Ya, entonces, me dicen, ¿de cuántas formas puedo ordenar 4 letras? Donde las patentes que tienen 6 caracteres, donde hay 4 letras y dos números. ¿Sí? Ya vamos a explicar de nuevo bien rapidito. Entonces, ¿se pueden repetir? Sí, se pueden repetir, porque el enunciado jamás me dice que las letras de las patentes tienen que ser distintas, ¿cierto? Ya, hasta ahí quiero ver que entiendan esto primero, la primera línea de que sí se pueden repetir y sí importa el orden. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo, tienen que leer el ejercicio y a ir viendo si es que importa o no importa el orden, ¿sí? Entonces, acá veamos las letras primero, olvídense de los dos números. Veamos que tenemos que elegir 4 letras, ¿sí? De las 26 que tenemos, ¿cierto? Entonces, como tenemos que extraer una muestra de 4 letras de las 26, acá en el enunciado jamás me dice que esas letras no se pueden repetir. Entonces, yo sí puedo tener una patente con las 2 letras A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como yo sí puedo tener una patente con 2 letras repetidas, entonces sí se puede repetir, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? El enunciado jamás me dice que no se pueden repetir las letras. Ya, entonces sí puedo tener 2 letras iguales en una patente. Por lo tanto, sí se pueden repetir. Y ahora tienen que hacerse la pregunta, ¿importará el orden? Y dense 2 patentes que tengan las mismas letras, pero las tengan en distinto orden, como las que están acá. AABC y la patente ABAC, ¿sí? Fíjense que la patente AABC sí o sí tiene que ser distinta a la patente ABAC, ¿cierto? Estamos hablando de 2 patentes muy distintas. Pasa igual que los números telefónicos. Pueden ser que usted con su amigo, los dígitos sean iguales, pero el orden puede cambiar. Entonces, como si yo cambio un poco el orden, pasa a ser distinto la cosa, ¿sí? Entonces, esas 2 patentes sí o sí tienen que ser distintas. Por lo tanto, como es distinta y tienen órdenes distintos, entonces el orden sí importa, ¿ya? Cuando ustedes hagan esa distinción de que si les cambian el orden les dan 2 cosas distintas, entonces el orden sí importa. Si ustedes cambian el orden y estamos hablando de las mismas cosas, entonces el orden no importa. Por ejemplo, si acá yo elijo a Carolina, a Planck, a Javier y a Héctor, si elijo a ellos 4, da lo mismo las formas que los combine, siempre van a seguir siendo ellos 4. Entonces ahí no importa el orden. ¿Ya? Porque me es irrelevante si yo elijo a Carolina primero, después a Javier, después a Planck y después a Héctor, ¿sí? Siempre voy a elegir a esos mismos 4 y si yo los cambio de lugar, estaré hablando de los mismos 4 personas, ¿sí? Entonces el orden no importa, ¿ya? Y si yo llegara a cambiar el orden de ellos y me dan cosas distintas, ahí el orden importa,
eso nos faltó Ignacio. Tiene mucha razón Ignacio de que nos faltó, pero yo le dije que era como las patentes que vamos a trabajar ahora, que vienen las 4 letras primero y después los 2 números, ¿ya? Supongamos que vienen en este orden respectivamente, agréguenla ahí respectivamente. No, Gabriela, porque a veces yo también puedo trabajar con extraer algo, pero después vamos a ver. Usualmente, Gabriela, a la rápida sí. Usualmente en la variación yo extraigo algo, entonces el K tiene que ser menor. Ah, porque Tomás, yo estoy hablando primero de las letras. Ya fíjense que dije letras, el N es igual a 26 y el K es igual al 4. Ahora vamos a ver qué pasa con los números. Karina, es por las palabras que están acá, de que el orden, o sea, que se pueden repetir y sí importa el orden. Con estas dos cosas, tú tienes que identificar cuál fórmula tienes que ocupar. Ya, entonces al final, otra forma de verlo, vamos a ver, fíjense en esto. Ya, vamos a poner las cuatro letras acá, ¿sí? Acá están las 4 letras. En la primera casilla, ¿cuántas opciones tengo de letras? ¿Ya? En la primera casilla yo puedo poner cualquier letra de la A a la Z, ¿cierto? Por lo tanto, tengo 26 opciones, ¿sí? En la segunda casilla, como sí se pueden repetir las cosas, vuelvo a tener 26 opciones en la segunda casilla. En la tercera, de nuevo, se pueden volver a repetir, así que vuelvo a tener 26 y acá vuelvo a tener 26. Si yo multiplico todas estas cosas, porque puede pasar, puedo obtener 26 opciones acá, y 26 opciones acá, y 26 opciones acá, y 26 opciones acá. Como hay un i entre cada una de las opciones, ojo con esto, este es el principio multiplicativo. Siempre que haya un i entre medio de las cosas que ustedes están viendo, tienen que multiplicarlas, ¿ya? Es decir, como podían ser 26, y 26, y 26, y 26, tengo que multiplicarlas. Por lo tanto, es 26 elevado a 4. Esa es otra forma de que lo pueden ver ustedes, de que si van rellenando las casillas, ¿ya? Y mientras van rellenando las casillas, tienen que ir viendo con cuántas opciones pueden rellenar esas cosas. El problema, Briat, es que no siempre se puede ocupar, pero vamos a intentar ocuparlas siempre. Y ahora vamos a ver con los números. Con los números tenemos 2, ¿cierto? Tenemos 2 números. ¿Cuántas opciones hay en cada uno de los números? En la primera tenemos 10 opciones, ¿cierto? Porque son del 0 al 9 los dígitos, ¿sí? Ese es el primer número. Y en el segundo número vuelvo a tener 10 opciones. ¿Por qué? Porque las patentes también pueden tener los números repetidos, ¿cierto? Entonces, como puede ser el 10 y 10, como hay un i entre medio, yo los tengo que multiplicar y me da 10 elevado a 2, ¿ya? Pero si lo vemos, ojo Daniel, no es 9, porque son del 0 al 9 los dígitos, ¿sí? Entonces, si lo vemos con la fórmula, tenemos que el n igual a 10, la extracción que queremos hacer es de 2, como se pueden repetir y sí importa el orden, entonces la variación es 10 elevado a 2, ¿sí? Ya, ahora, última cosa. ¿Por qué? Fíjense esto. La patente tiene que tener 4 letras y 2 números. Como hay un i de nuevo, ¿ya? Como hay un i de nuevo, porque yo puedo tener las 4 letras y los 2 números, ¿qué tengo que hacer con estas dos cosas? Según el principio multiplicativo que les dije recién. Que siempre que ustedes identifiquen que hay un i, la cosa se va a multiplicar, ¿ya? Todos los números se van a multiplicar, ¿sí? Entonces, como yo quiero que hayan 4 letras y también hayan 2 números, tengo que multiplicar los resultados de cada una, ¿cierto? Entonces, la cantidad de patentes es 26 elevado a 4 por 10 elevado a 2. Otra cosa, creo que ya entendieron bien esto de que se multipliquen cuando hay un i. Cuando haya un o, ustedes tienen que sumar, ¿sí? Siempre que ustedes estén leyendo el ejercicio y tengan que pase esto, o pasa esto, o pasa esto, o pasa esto, ustedes tienen que sumar todas esas cosas, ¿sí? No, Camila, como les dije, cuando son números muy grandes, usualmente no les hacen resolverlos, ¿ya? ¿Ya? Vamos entonces con la segunda. Dice, de los 32 alumnos de un curso, ¿de cuántas formas se pueden escoger para que conformen una directiva? ¿Sí? Una directiva donde hay 4 puestos distintos y cada persona ocupa un puesto, ¿ya? Fíjense que ahí les subrayé las palabras clave. Bueno, directiva no es tan clave, ¿sí? Pero fíjense que tenemos 32 alumnos, ¿sí? ¿Ya? Y yo quiero formar una directiva, ¿cierto? Supongamos que la directiva tiene puestos de presidente, de vicepresidente, de tesorero y de secretario, ¿sí? Supongamos que esos son los puestos de la directiva. Ya. Entonces,
Si, lo primero que hay que identificar es si se pueden repetir y si importa el orden. ¿Se podrán repetir? No, no se pueden repetir. ¿Por qué? Porque un alumno no puede tener dos puestos, porque acá dice que una persona ocupa un puesto, ¿sí? Como me dice que cada persona ocupa un puesto, una persona no se puede repetir el plato, ¿cierto? Entonces no hay repetición, ¿ya? Y ahora, ¿importará el orden? Entonces supongamos que, ya, Daniela y Diego, que fueron los últimos. Supongamos que yo a Daniela la elegí presidenta y a Diego lo elegí vicepresidente. ¿Eso es distinto a haber elegido a Diego como presidente y a Daniela como vicepresidente? ¿Habrá sido distinto haber hecho esa elección distinta? Claro, porque si Daniela era presidente y Diego era vicepresidente, es totalmente distinto a que si Diego es el presidente y Daniela es el vicepresidente, ¿cierto? Por lo tanto, como las cosas son distintas, el orden sí importa. ¿Importa que yo haya elegido a Daniela como presidenta o importa que yo haya elegido a Diego como presidente? Entonces, importa el orden, ¿ya? Entonces, no se pueden repetir y sí importa el orden, ¿cierto? Entonces, como no se pueden repetir y sí importa el orden, ¿qué fórmula hay que ocupar? La primera que vimos, ¿cierto? Esa que está diciendo Daniel, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que identificar, ¿cuánto es el n? 32, ¿cierto? Porque tenemos un curso de 32 alumnos. ¿Cuánto es la muestra que yo quiero extraer? 4 personas, ¿cierto? Entonces yo tengo que ocupar la primera fórmula de la variación, la que estaba en la casilla de la izquierda. ¿Ya? ¿Entendieron por qué no se pueden repetir y por qué importa el orden? Eso es lo más importante. Si ustedes logran identificar esto, después literalmente es ocupar la fórmula y reemplazar el n y el k, ¿ya? Entonces si ocupamos la fórmula, vamos a ocupar... La que estoy poniendo yo es lo mismo que la que dice Ignacio. Ojo, solamente que yo lo multipliqué por un 4 factorial. Recuerden que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, es 4 factorial en paréntesis de 32 sobre 4, ¿cierto? Entonces, mantengo el 4 factorial y el 32 sobre 4 lo voy a anotar ahora, que es 32 factorial dividido en 4 factorial por la resta de 32 menos 4 factorial, que sería el 28. ¿Cierto? Recuerden que ese 28 sale de la fórmula, ¿ya? N sobre k es igual a n factorial dividido en k factorial por n menos k factorial, ¿cierto? Estoy ocupando esa fórmula, ¿ya? Y fíjense que acá se simplifican los 4 factoriales. Entonces queda tal cual lo que había dicho Diego Ferreira, ¿cierto? Jessica, el orden es solo esto. Es distinto que yo haya elegido, por ejemplo, a Carolina como presidenta y a Diego como vicepresidente. Es totalmente distinto a que si yo haya elegido a Diego como presidente y a Carolina como vicepresidente. Como es distinto que yo les cambie el orden de la asignación que tienen en la directiva, como es distinto, ojo con eso, como es distinto, el orden importa. Tal cual como salen acá en las patentes. Como las patentes son distintas, el orden importa, ¿ya? Y ahí queda, si ustedes quieren dejarlo como 32 factorial dividido en 28 factorial, si la alternativa está así, déjenla así. Acá yo lo voy a desarrollar. Entonces el 32 factorial es escribirlo del 32 hacia el 1. Y el 28 es escribirlo del 28 hacia el 1, ¿cierto? Y acá se simplifican, todos estos del 28 por 27 se simplifican con los que están arriba, ¿cierto? Así que solamente me queda 32 por 31 por 30 por 29, ¿sí? Ignacio, no tan así, ¿ya? Las casillas, ocúpenlas cuando se pueden repetir, pero en verdad sí se puede. Fíjense en esto. También se puede hacer con las casillas. Imagínense que tenemos esta directiva. La directiva está conformada por 4 alumnos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas opciones tengo yo para el puesto de presidente? ¿Sí? ¿Cuántos puestos tengo yo para el puesto de presidente? Tengo un total de 32 alumnos, ¿cierto? Pero una vez que yo ya asigné el presidente, ya se bajó uno del total, ¿cierto? Porque yo ya tengo el presidente fijo. Entonces, ¿cuántos puestos ahora hay para el vicepresidente? Para el vicepresidente hay 31. ¿Por qué le bajé uno? Porque ya uno fue considerado para el puesto de presidente, ¿ya? Ahora, ¿cuánto hay para el cargo de tesorero? Como ya asigné presidente y vicepresidente, le tengo que restar 2. Y para el cargo de secretario, 29. Y como puede pasar que haya presidente y vicepresidente y tesorero y secretario, tengo que multiplicarlas. Sí, Daniel, es de la combinación, o sea, de la variación sin repetición.
¿ya? Y fíjense que el resultado que está arriba es el mismo que está acá abajo. Eso. Con las casillas también se puede haber hecho. ¿Sí? Yo voy a explicar de las dos formas, porque es lo correcto que expliquemos de las dos formas. ¿Ya? Daniela, revisa la primera diapositiva. Si ustedes colocan el 4, recuerda que era esto. La fórmula para la que ocupamos anteriormente era esta. Podían ocupar esa o pueden ocupar esta. ¿Ya? Son exactamente las mismas cosas. Si ustedes quieren le ponían el 4 factorial y ocupaban esta del lado derecho, o si no querían ponerle el 4 factorial, ocupaban la que estaba más allá al lado izquierdo. Sí, Brad. ¿Por qué puse esta? Porque usualmente en la PSU las alternativas están escritas así. Vamos a ver después. Que pueden estar escritas así. Entonces hay que saber trabajar con ambas. Pero acá siempre se va a simplificar. Siempre. Esta es igual a esta porque recuerden que acá se me simplifican los k factoriales. ¿Ya? Acá, en esta que estoy apuntando ahora, abajo en el denominador va a salir un k factorial que se va a simplificar con el que está antes. ¿Sí? Las dos sirven. Ustedes ocupen la que se le acomode la alternativa más que nada. ¿Ya? Tienen que ver la alternativa y ahí tienen que ver si hay algo factorial afuera es porque tienen que ocupar esta. Si no hay factoriales afuera es porque tienen que ocupar la de la izquierda. ¿Ya? Y sí, se usa en probabilidad. No es que sea mejor ocupar variaciones. Tú tienes que ver en qué ejercicio ocupas variaciones. Ahora vamos a ver esto. ¿Por qué ahora es combinación? Fíjense que es exactamente igual al enunciado que teníamos antes, pero cambió la parte de la directiva. Ya no hay directiva. Entonces fíjense, de los 32 alumnos de un curso, ¿de cuántas formas se pueden escoger para que conforme grupos de a 4 personas? ¿Ya? Entonces ahora ya no quiero hacer una directiva. ¿Sí? Si yo elijo a 4 personas, da lo mismo en qué orden la elegí. Van a seguir siendo las mismas 4 porque yo solamente quiero hacer un grupo de 4. Entonces, lo que les voy a poner acá. Vean el ejemplo. Si yo elegí de este grupo de 4 personas a Marcela, Juana, Esteban y a Laura, en ese orden, es lo mismo que yo haya elegido a Juana, Laura, Marcela y a Esteban. ¿Sí? Es exactamente lo mismo porque el grupo no tiene que cumplir algo como un orden. No tiene que haber una directiva, ¿cierto? No hay directiva. Después vamos a ver por qué no. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué es combinación? Porque fíjense, no importa el orden. No importa el orden, entonces automáticamente es combinación. ¿Ya? Recuerden que en la permutación y en la variación sí importa el orden. ¿Sí? Sí importa en la permutación y en la variación. En la combinación no importa el orden. Entonces, como ustedes pudieron identificar que acá no importaba el orden, automáticamente pasa a ser combinación. ¿Ya? Al tiro. No hay que darle más vuelta al asunto. ¿Sí? ¿Y se pueden repetir? No, yo no puedo tener 4 veces a Marcela en un grupo de A4, ¿cierto? Yo no puedo elegir un grupo de A4 conformado por la misma persona 4 veces, por lo tanto no se pueden repetir, ¿cierto? Entonces tengo que tener distintas personas en el grupo. Por lo tanto, al final como no importa el orden, tengo que ocupar combinación, ¿ya? Claro, Diego. Lo que importaba en el ejercicio anterior era el cargo de la persona, y eso le asignaba un orden a ellos, ¿sí? Era distinto tener una persona de presidente que vicepresidente que tenerla distinto en orden, ¿ya? Ya, entonces, como es combinación, porque no importa el orden, recuerden, tengo que ocupar la fórmula de combinación, y esto era 32 sobre 4, ¿sí? Claro, Daniel, si no importa el orden, automáticamente es combinación. Pero claro, Carolina, tiene razón, les di una fórmula, así que da lo mismo si se repetían o no. Esto da lo mismo. ¿Ya? Lo único que importaba en el ejercicio es que el orden no importaba. ¿Sí? Entonces eso me da 32 factorial dividido 4 factorial por 28 factorial. ¿Ya? Ahí lo voy a resolver, se los dejo a ustedes que lo resuelvan. Acá está todo extendido en los factoriales. Y simplificando todos los cálculos me da 35.960. ¿Sí? Usualmente son números muy grandes. ¿Ya? No les recomiendo que hagan esto en los cursos, si no van a estar todo el día ahí comprobando estas cosas. Pero ¿entendieron el por qué no importaba el orden? Porque yo al grupo no le asigné cargos ni le asigné un orden de preferencia. Solo elegí grupos de 4 personas y no le pedía nada de ese grupo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver por qué es combinación, cuando se ocupan las permutaciones. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuántas palabras de 10 letras? Ojo, también en la combinación anterior hicimos una extracción, ¿ya?
Buena pregunta, Janet. Nunca hagan esto. Nunca hagan esto. Esto es totalmente distinto a eso. ¿Ya? No lo hagan. Siempre trabajen los factoriales por separado. ¿Sí? Y extiendan los factoriales, así como 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Hagan eso, siempre hagan eso. Entonces, fíjense que en los dos diapositivas anteriores hicimos extracción de cosas. Como hicimos extracción de cosas, era variación o combinación. Ahora fíjense en estos. ¿Cuántas palabras de 10 letras con y sin sentido? ¿Qué me quiere decir esto? Con y sin sentido. Después vamos a ver. Se pueden formar a partir de las letras murciélago. Entonces, murciélago tiene 10 letras. Y a mí me están pidiendo que formemos palabras de 10 letras. ¿Hago extracción? No, no voy a hacer extracción. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar exactamente con las mismas letras que tengo acá. ¿Sí? Como voy a trabajar con las mismas letras que tengo acá, tengo que ocupar permutación. No, Brad, ya ocupamos esa. La de n elevado acá es solamente para la variación. ¿Sí? Muy bien, Ignacio. Ahora, queremos ocupar esta. Brad, te aconsejo que tengas las fórmulas anotadas. Y ahí tenemos que ir viendo qué cosa ocupamos. ¿Sí? Pero fíjense que en esto estamos trabajando con todos los elementos que hay en el conjunto. Con los 10. No hay ninguna extracción. Después vamos a ver, Camila, que hay que tener un poquito de cuidado. En general, sí. Usualmente la permutación trabajamos sí o sí con todo el grupo. ¿Ya? Sí o sí. Después vamos a ver ejercicios. Ahí vamos a ver los ejercicios, espero que se entiendan mejor. Y ahora, al decirme que tengan o no tengan sentido, me está diciendo que da lo mismo el orden de las letras. ¿Cierto? A mí me piden palabras que tengan 10 letras. Pero como me piden me dan la opción de que no tengan sentido, entonces yo puedo ordenarlas como yo quiero. Y entonces, acá el orden sí importa. ¿Por qué importa el orden? Porque es distinto tener la palabra murciélago, por ejemplo. Es distinto a tener la palabra U y le cambio la U la M de lugar. ¿Cierto? Fíjense que esas dos palabras tienen exactamente las mismas letras. Pero el orden es totalmente distinto. ¿Cierto? Como el orden es totalmente distinto, entonces el orden sí importa. Es distinto tener la palabra murciélago a tener la palabra umriciélago o algo así. ¿Ya? Es distinto, son dos palabras totalmente distintas. Por lo tanto, acá el orden sí importa y no se pueden repetir letras porque a mí me están pidiendo que ocupemos las mismas letras que están en la palabra murciélago. ¿Sí? Entonces, si van a su tablita de las fórmulas, ¿importa el orden? Sí, por lo tanto, tengo que trabajar con variación o permutación. ¿Por qué trabajo con permutación? Porque estoy trabajando con todos los elementos del conjunto y como no se pueden repetir, es sin repetición. ¿Y qué pasaba cuando no había repetición? El n era igual al 10 y está pasando lo que dicen ustedes. La permutación sobre 10 es solamente 10 factorial. ¿Por qué? Repito, el orden importa y no se pueden repetir las letras y estoy trabajando con todos los elementos del conjunto. Por lo tanto, es permutación y como no se pueden repetir, entonces ocupo la del 10 factorial. ¿Ya? Ya, acá está lo de las poleras que le decía. Javier, si fueran solo con palabras con sentido, no tendría sentido el ejercicio, valga la redundancia. Porque, ¿cómo definimos en la PSU de matemáticas qué palabras tienen o no tienen sentido para alguien? ¿Ya? Ahí que tienen que... Siempre les van a pedir que no tengan sentido, para que ustedes puedan formar cualquier palabra, ¿ya? Sí, es imposible que te pregunten eso que tengan sentido. Entonces vamos a la última. ¿De cuántas maneras puedo repartir mis poleras durante 11 días de viaje si tengo 4 poleras negras, 4 poleras rojas, 2 azules y una blanca? ¿Sí? Alguien me había preguntado, Daniela y Emma, cuando te dicen con y sin sentido es porque ustedes pueden crear palabras que literalmente no tengan sentido. Por ejemplo, esta palabra, MC, UR, la, GIO, creo que esa tiene... No, creo que me falta una. Ya, pero la E. Supongamos, esa palabra no tiene ningún sentido, pero está considerada en el grupo que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Entonces yo puedo cambiar el orden de las letras. El con y sin sentido te dice que tú puedes... Que te dice que no importa el orden. O sea, que importa el orden, perdón. No es lo mismo, Héctor. Ya, no es lo mismo. Son dos palabras distintas porque cambiaste el orden de las letras. ¿Sí? Entonces, como cambiarte el orden de las letras y te dio palabras distintas, el orden importa. ¿Sí? Ya, vamos con el último.
Muy bien, Mauricio. Entonces, fíjense, ¿de cuántas maneras puedo tener estas cosas? Entonces, yo voy a tener 11 poleras, ¿sí? En total. Tengo 11 poleras en total, ¿cierto? Y yo sé estas 11 poleras las quiero ordenar de alguna forma, las quiero mezclar. Por ejemplo, el lunes ponerme la negra, el martes ponerme la roja, el miércoles volver a ponerme la negra y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver, ¿importa el orden de las poleras? Claro, porque si yo me pongo negra, negra, roja, negra, es totalmente distinto a si yo me coloco roja, negra, 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 ¿cierto? Son totalmente distintos esos dos casos. Por ejemplo, si vamos por día de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Que el lunes me haya puesto la polera negra y los otros días negra, roja, negra, es totalmente distinto a que si yo el lunes me ponga la roja, y martes, miércoles y jueves me ponga la negra. Como son distintos, el orden sí importa, ¿ya? Importa el orden. ¿Y pueden haber repetición? Sí, pueden haber repetición porque los 4 primeros días me puedo poner las 4 poleras negras, ¿sí? Entonces puede haber repetición. Por lo tanto, como puede haber repetición y estamos hablando de trabajar con los 11 elementos, es permutación y es esa permutación de casos repetidos que se va dividiendo como sale María, como lo dice María, ¿cierto? Entonces el n es 11 porque tengo 11 poleras, ¿ya? Y se van repitiendo. Tengo 4 poleras negras repetidas, tengo 4 poleras rojas repetidas, tengo 2 poleras azules y tengo una polera blanca, ¿sí? Entonces, yo tengo que colocar el 11 factorial, que es el total de todas las poleras, ¿sí? Y lo voy dividiendo por todas las repeticiones que tenga cada color, ¿ya? Y déjenlo así nomás. Literalmente déjenlo así expresado. ¿Ya? Si ustedes quieren lo pueden desarrollar ahí ustedes por su cuenta. Eso, ya se entendió que cuando es permutación trabajamos con los 11, con todos los elementos. Acá estamos trabajando con las 11 poleras, y acá estamos trabajando con las 10 letras, ¿sí? Entonces no hubo extracción, por lo tanto sí puede que sí o sí sea permutación. ¿Cuándo importa el orden? Cuando si, por ejemplo, háganse esa pregunta. Si yo tomo elementos, ya que fue, no sé, polera negra y roja. Supongamos que tengo polera negra y roja. Si yo la polera negra me la coloco el lunes y la roja me la coloco el martes, es distinto a que si yo la roja me la coloco el lunes y la negra me la coloco el martes. Como es distinto, siempre que a ustedes el orden les dé cosas distintas, entonces es porque sí importa, ¿ya? Eso es todo. Siempre que si ustedes les cambian el orden de las cosas y les da que el resultado final es distinto, entonces el orden sí importa. Claro, Ignacio, si nosotros tuviéramos eso, buen ejemplo de la caminata, tendríamos que tomar la cantidad de letras factoriales y dividirlas por 3 factorial. ¿Por qué dividirlas por 3 factorial? Porque las A se repiten 3 veces, ¿ya? Entonces, mira, hagamos el ejemplo que dice Ignacio de caminata. Caminata, ¿cuántas letras tiene? Tienes 8 letras. Entonces, ¿de cuántas palabras con y sin sentido puedo formar a través de caminata? Tengo 8 letras, por lo tanto es 8 factorial, porque yo puedo ordenar estas cosas, pero la A se repite 3 veces, por lo tanto lo tengo que dividir en 3 factorial, ¿ya? Lo que importa, ¿por qué? Porque el ejercicio te tiene que decir que es con y sin sentido. Al decirte que es sin sentido, entonces te está diciendo que puedes tener palabras que estén con las letras combinadas, da lo mismo la forma que sea, ¿ya? Y recuerda, Andrés y Diego, hay que dividirlo por el 3 factorial porque el A se repite 3 veces, ¿sí? ¿Ya? No sé si se va entendiendo mejor esto de las permutaciones, ¿ya? Ya, y cacatúa, por ejemplo, que tiene 7, cacatúa sería 7 factorial dividido en 2 factorial por 3 factorial. ¿Por qué? ¿Por qué dividido en 2 factorial? Porque la C se repite 2 veces, ¿sí? Ya, y vamos a ver esto rápidamente de permutación circular. Como les decía, en la PC1 preguntan tanto de esto, ¿ya? Pero en la permutación circular, Yesenia, te sugiero que escribas como todos los números, ¿ya? Lo vimos antes, devuélvanse un par de diapositivas antes. Cuando hice el 32 factorial sobre el 28 factorial, ahí les dije cómo simplificar los factoriales, ¿sí? Devuélvanse un par de diapositivas más. Y ahí van a tener. Sí, Brad, cuando las cosas se repiten y son permutaciones, siempre tienes que dividir por la cantidad de veces que se están repitiendo las cosas, ¿ya?
Ya, y permutación circular, viendo rápidamente, porque si no, no vamos a alcanzar a hacer ningún ejercicio. Si ustedes tienen n elementos y quieren hacer una permutación circular, solamente es n-1 factorial. Es decir, si tenemos 5 personas en una mesa circular, las formas de combinar a esas 5 personas en una mesa circular es de 4 factorial. ¿Ya? Eso es todo. Como les digo, es lo único que hay que hacer. ¿Y por qué es uno menos? Porque fíjense en los 4 casos que hay acá. ¿Ya? Supongamos que, como que sea 4 personas. 4 personas yo las puedo ordenar de forma 3 factorial en una mesa redonda. Siempre es 1 menos factorial. ¿Y por qué es solo 3 factorial? Porque fíjense que todos esos casos que están acá abajo son iguales. Eso pasa al ser una mesa circular, ¿ya? Y va a pasar con todas las mesas que tengan en forma de polígono regular también. Si ustedes tienen una mesa cuadrada, ojo, cuadrada, no rectangular, si ustedes tienen una mesa cuadrada, tienen que ocupar esta fórmula igual. Si tienen una mesa en forma de triángulo equilátero, también tienen que ocupar esta fórmula. Si tienen una mesa en forma de pentágono regular, también tienen que ocupar esta fórmula, ¿ya? Si ustedes tienen una mesa de forma circular o de cualquier polígono regular, siempre se ocupa esta permutación. No tiene que ser una mesa, o sea, usualmente los ejercicios EMA son en mesas, ¿sí? Usualmente. ¿Sí? Ya chicos, espero que hayan entendido bien hasta ahora. Vamos a ir con los ejercicios y bien rapidito, ¿ya? No voy a hacer mucho desarrollo. Entonces fíjense acá. Con rectángulo, Ignacio, con rectángulo o cualquier otra figura que no sea regular, es simplemente n factorial, no sería n-1. ¿Ya? Si ustedes tienen cualquier otra mesa que no sea así como en forma regular, como un rectángulo, la combinación es n factorial automáticamente. Si la mesa es circular o de algún polígono regular, entonces es n-1 factorial. ¿Sí? Claro, Diego, siempre que sea regular o circular. En cualquier otro caso es n factorial. Ya, vamos acá. ¿Cuántas muestras de tamaño 2, 3, 4, 5 o 6? Este O me juega un papel muy fundamental. ¿Qué me dice ese O? Recuerden, el O está asociado a la suma y el I está asociado a la multiplicación. Entonces, yo tengo que extraer muestras. El O está asociado a la suma y la I está asociada a la multiplicación. Entonces me están pidiendo que extraiga una muestra de 2 o una muestra de 3 o una muestra de 4 o una muestra de 5 o una muestra de 6. Me dice sin orden. Sin orden, automáticamente es combinación. Me está diciendo que no importa el orden. Entonces, no importa el orden, no tiene reposición, que eso es irrelevante en este caso, y de un total de un conjunto de 7 elementos. Es decir, mi n es igual a 7 y el k, que son las extracciones, van variando del 2 al 6, ¿cierto? Como yo tengo un O, por ejemplo, si yo considero n igual 7 y k igual 2, como es combinación, debería ser 7 sobre 2, ¿cierto? Pero como yo tengo un O, tengo que sumarle el otro caso, que sería el 7 sobre 3. Como tengo O de nuevo, le sumo y así sucesivamente le tienen que ir sumando porque cada caso es distinto, como hay un O. ¿Por qué 7? Porque acá me dice 7 elementos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es combinación? Es combinación porque dice que es sin orden, ¿sí? El n es igual a 7 porque dice que son 7 elementos y el k va variando. Como el k va variando y puede tomar un caso o el otro, tienen que ir poniéndole sumas. Si fuera una muestra de 2, y 3, y 4, y 5, y 6, sería la letra B, porque habría un i, ¿ya? Y ahí los tendríamos que multiplicar. Pero como es uno, es una suma. El sin reposición no afecta en nada, porque ya al ser sin orden, te dice al tiro que es combinación, ¿ya? Pero lo agregan al final por formalidad del ejercicio. ¿Ya? Ahí va apareciendo la fórmula, dice: las n personas de un grupo salen al mismo tiempo, desde un mismo lugar hacia un punto determinado, ¿cierto? Ya, entonces estamos en el punto A y queremos llegar al punto B, ¿ya? Y de acá salieron n personas, ¿cierto? Daniel, el I indica que es multiplicación, claro, como dice Diego, ¿ya? Dice, al término del recorrido, estas personas deben pasar de una en una por la misma puerta, ¿ya? Es decir, si tienen que pasar de una por una en la misma puerta,
lo que uno tiene que deducir de este ejercicio es que la gente se va a poner en fila, ¿cierto? Una tras otra, ¿ya? Si durante el trayecto se retira la décima parte de las personas que salieron, ¿ya? Es decir, la décima parte debería ser n partido en 10, ¿cierto? Esa parte se fueron, estos se fueron, ¿cierto? ¿Ya? Y salieron del lugar no reintegrándose al grupo, ¿ya? Es decir, se fueron y nunca más volvieron. Por lo tanto, al final del recorrido yo tenía n menos n partido en 10 personas, ¿cierto? Al final del recorrido esta era mi cantidad de personas, porque se fueron la décima parte, ¿ya? Es decir, si fueron 100 personas en inicio, al final llegan 90, ¿ya? Ya. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar para cruzar la puerta de las personas que completan el recorrido? Bueno, entonces como habíamos dicho que lo más probable es que las personas se pusieran en fila, yo voy a trabajar con el total de las personas que llegaron. Es decir, no voy a extraer nada, ¿cierto? No voy a extraer nada. Por lo tanto, si no extraigo una muestra, debería ser permutación. Y como las personas no se pueden repetir, ¿sí? Si tengo 100 personas, esas 100 personas no pueden ser la misma persona, ¿sí? Son 100 personas distintas, por lo tanto no hay repetición. Entonces tiene que ser la letra C. Recuerden que la permutación, estamos ocupando esta formulita. Porque recuerden, no se pueden repetir y sí importa el orden, porque yo estoy haciendo que la gente se forme en distintas cosas, ¿ya? Claro, Víctor Hugo también te las podrían haber preguntado así, ¿ya? Con un factorial después, ¿sí? Eso es todo. Permutación, ¿por qué? Porque trabajé con toda la muestra, ¿ya? Daniela, ¿por qué no puede ser A? Porque la A te está diciendo que primero ordenaste a las personas y después le quitaste la décima parte. Pero el ejercicio dice que tú le quitaste la décima parte y luego las ordenaste. El ordenar fue lo último que hiciste, por lo tanto, lo último que hay que tener en el ejercicio es el factorial, ¿ya? Eso es todo. Ya, espero que se haya entendido bien. Ahora vamos con este es un poco más complejo, ¿sí? Dice, ya, chicos, acá les pido total atención. Yo creo que este es el ejercicio más complejo que traje, ¿sí? Dice, un programa computacional genera números de 3 dígitos, de 3 dígitos entre sí, y ningún dígito puede ser 0, ¿ya? Y ojo, dígitos distintos entre sí. ¿Qué me dice que sean distintos entre sí? Que no debe haber repetición, ¿cierto? Entonces, entonces como dice que ninguno puede ser 0, yo los dígitos que tengo son del 1 al 9, ¿o no? Esos son los dígitos que yo puedo ocupar, ¿ya? Dice, ¿cuántos de estos números de 3 cifras, recuerden, están formados por exactamente 2 números primos? Ojo, dice exactamente 2 números primos, es decir, tengo que sí o sí tener 2 primos y uno que no sea primo, ¿ya? Entonces, yo tengo que extraer números primos, ¿ya? Pero ¿cuántos números primos hay en esta muestra? En estos datos que hay acá arriba. ¿Cuántos números primos tengo? Tengo el 2, que es número primo, tengo el 3, que es número primo, el 5 y el 7. Es decir, tengo 4 números primos. De esos 4 números primos que yo tengo, yo sí o sí tengo que saber extraer 2. Eso me está diciendo el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué no de los 9 tengo que extraer 2? Porque si de los 9 extraigo 2, puede ser que esos 2 que yo extraje no sean primos. Y yo sí o sí tengo que tener 2 números primos. Entonces, ¿de a dónde voy a extraer esos números primos? De la cantidad total de primos, no de la cantidad total de dígitos, ¿ya? Entonces, yo de los 4 números primos que yo tengo, quiero hacer una extracción de 2, ¿cierto? Entonces, para que estos dígitos hayan 2 números primos, sí o sí tengo que tener esto, ¿ya? Ya. Después vamos a ver otra cosa. Entonces, fíjense ya. Acá tenemos los números primos. Entonces, números primos. Y de los números no primos, ¿yo cuánto puedo extraer de los números no primos? Yo de los números no primos tengo el 1, el 4, el 6, el 8 y el 9. Tengo 5 números primos. Y de esos 5 números primos, quiero extraer uno nomás. Porque yo tengo que tener 2 números primos y uno no primo. Así que esta es la extracción. Como yo quiero que estas dos cosas se cumplan al mismo tiempo,
tengo que multiplicarlas porque yo quiero tener dos números primos y un número no primo. Por lo tanto va una multiplicación ahí, ¿cierto? Y ahora, una vez que yo tenga los dígitos, supongamos que tenemos este dígito. Este dígito yo lo puedo combinar. Yo lo puedo combinar y este número también me da otro y puedo tener también esto, ¿no? ¿Cierto? Es decir, una vez que yo fije esos tres números primos, o sea, esos tres números, perdón, ¿ya? Una vez que yo fije esos tres dígitos, este dígito y este dígito, una vez que los fije, yo esos dígitos los puedo mezclar, ¿o no? Perdón chicos, borré todo. Tenía 4, 2, 5, 1 y tenía tres dígitos, ¿cierto? Ya, como le iba diciendo, ¿por qué no es la A? ¿Por qué no? Porque una vez que yo tenga los tres dígitos establecidos, ya, yo los puedo mezclar. ¿Y de cuántas formas puedo mezclar tres cosas? De 3 factorial. ¿Ya? Entonces 3 factorial es 6. Yo estos dígitos los puedo mezclar de 6 formas. ¿Sí? Entonces por eso es la letra D. ¿Ya? Eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer. Una vez que ustedes terminan el ejercicio, ¿ya? Que por ejemplo quizás mucha gente hubiera terminado el ejercicio hasta acá. ¿Ya? Y una vez que tengamos esto, tenemos que decir, ¿podré mezclar los resultados que yo tengo? Sí, los puedo mezclar. ¿Y por qué los puedo mezclar? Porque tengo tres dígitos y esos tres dígitos pueden intercambiarse de lugar, ¿cierto? Entonces es 3 factorial. Y ahí vamos con el último, chicos. Ya nos... o vamos a intentar hacer dos más. Y ahí dice, se tienen 9 letras diferentes. Ya, dice, si tienen 9 letras diferentes, ¿cuántas palabras con o sin sentido es posible formar con estas 9 letras? Sin que se repita, mira, fíjense eso, sin que se repita ninguna letra. Es decir, no puede haber repetición. Y si estas palabras están formadas, fíjense en esto, al menos 2 letras o a lo más 4 letras. ¿Ya? Es decir, esto que me dice acá, me puede decir que puedo tener 2 letras, o puedo tener 3 letras, o puedo tener 4 letras. ¿Cierto? Porque me dice que a lo menos son 2 y a lo más son 4. El 3 sí o sí tiene que estar metido ahí. Ya, y ojo, como dice Diego, como hay un O, dice 2 letras, o 3, o a lo más 4, como hay un O, es suma. Ya, acá podríamos hacer el tiro que es la letra E. ¿Por qué es la letra E? Porque es la única que tiene suma. ¿Ya? Y hay un O. Pero ¿por qué es la letra E? Porque dice sin o con sentido. Eso me dice que el orden importa. Porque es distinto tener la palabra ADC, es distinto tener la palabra DCA. ¿Cierto? Como son distintos, el orden importa. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando acá con que el orden importe. Estoy extrayendo cosas. 2 o 3 o 4. Por lo tanto, como estoy extrayendo, tengo que ocupar variación. ¿Ya? Y me dice que no se pueden repetir las letras. Por lo tanto, es sin repetición. Por lo tanto, tengo que ocupar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, el K es la muestra, así que 2 factorial por 9 sobre 2. O 3 letras por 9 sobre 3. Era sin el 9 sobre 3. O 4 letras con 9 sobre 4. ¿Sí? Entonces es la letra E. Ya, entonces acá. ¿Ya entendieron bien el ejercicio este? De por qué se ocupa esta fórmula. ¿De por qué se ocupa esta? Porque el ejercicio me dice que no se pueden repetir. Acá está un poco rayado. Esto que está acá me dice que el orden importa. ¿Sí? Así que tengo que sí o sí ocupar alguna de estas dos de variación o permutación. Estoy extrayendo muestras, por lo tanto sí o sí tengo que ocupar variación. Ahora me queda en ocupar variación sin repetición o con repetición. Pero acá me dice que sin ninguna letra repetida, por lo tanto tengo que ocupar sin repetición. Catalina, sí o sí de memoria. ¿Ya? Andrés, es variación porque yo extraje. Extraje elementos y el orden importa. ¿Sí? Si hubiera extraído elementos y no me importara el orden, sería combinación. Pero el orden sí me importa y estoy extrayendo cosas. Así que por eso es variación. Y sin repetición porque el enunciado dice que es sin repetición. ¿Sí? Ya chicos, igual ya estamos un poco pasados. No voy a hacer los últimos 3 que están pendientes. Por el hecho de que son estos 3. No los quiero hacer por una porque ya estamos pasados de la hora.
y porque esos 3 están en las clases del año pasado, si es que quieren verlas por ahí y ver cómo se solucionan. Ya, ahí las profes las explica de buena forma también. ¿Sí? Eso, espero que haya quedado claro. La último resumen. Tomás, como yo hacía con las casillas, eso también es... chicos, lo importante, ustedes las fórmulas no es que las tengan que ver y se las tengan que aprender al tiro. ¿Ya? Ustedes, es casi imposible, por así decirlo, que ustedes al terminar el día se hayan aprendido las 5 fórmulas que vimos. ¿Ya? Claro, Tomás, no, si nadie dice que sean flojos los que no se aprenden. ¿Cómo aprenderse las fórmulas? Les sugiero esto. Hagan muchos ejercicios de esta materia. Hay muchos en la página de puntaje. Les sugiero tener el formulario, ¿ya? En la misma tablita que yo tenía, ¿sí? La misma tablita que salió en la tercera diapositiva en general. Y vayan viendo literalmente eso. Si hay orden, si no hay orden. Si hay orden, tienen que ocupar variación o permutación. Si yo extraigo cosas e importa el orden, entonces es variación, ¿ya? Claro, risotto, como les decía, las fórmulas se las tienen que aprender de memoria, pero no se las van a aprender de memoria leyéndolas. Lo que yo les sugiero es que practiquen con el formulario al lado. Ustedes, mediante la práctica, van a irse aprendiendo las fórmulas, literalmente así como que van a absorber las fórmulas si es que las practican con ellas al lado. Pero no se esfuercen en aprendérselas de un día a otro. Eso no va a pasar, va a costar mucho y pueden confundirse. Mediante la práctica, claro, como dice Nico, que para entenderlo hay que practicar, mediante la práctica con la fórmula al lado, yo les aseguro que ustedes se pueden terminar aprendiendo estas fórmulas para el mes que viene, ¿sí? Entonces, último resumen. Primero, tienen que ver, ¿extraigo muestras o no? Si extraigo muestras, puede ser variación o en combinación, ¿cierto? Si importa el orden, es variación. Si no importa el orden, es combinación, ¿ya? Si trabajo con el mismo conjunto de elementos, es permutación, ¿ya? Y... ¿qué otra cosa? Y ahí tienen que ver si hay repetición o no hay repetición, ¿ya? Y como dice Catalina, la práctica es al maestro, y les aseguro que si ustedes practican todo lo que puedan, van a poder entender esta fórmula. Y vean de hacerlas en la práctica. Imagínense, jueguen con los lápices de colores, vayan jugando con eso. Entiendan por qué funciona así. Y eso, ¿ya? Ojalá que al final de las 6 clases que quedan, vamos a seguir haciendo clases de ejercicios, ¿ya? Así que ahí podemos repasar un poco más. Eso, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana y éxito con todo lo que se les viene. Adiós.